Mi nombre es Erika García, para las que no me conocen y para las que solamente nos escuchan, ¿verdad? Por teléfono. O las que quizás van a escuchar después este mensaje. Es un privilegio, la verdad, cada vez que nos reunimos y en esta oportunidad me toca a mí dirigirme un poquito a ustedes. Ay, como cada jueves, para prepararnos para esta reunión, en verdad es un reto. Es un reto traer algo fresco, ¿verdad? Algo nuevo para nuestras almas, que lo podamos usar no solamente en la teoría, sino que también en nuestra vida cotidiana, que no sea simplemente teoría. Y saben que lo que nos ayuda es que el Señor lo dijo en Isaías 55:11, que su palabra no volverá vacía, que hará lo que Él quiere, que hasta que sea prosperada para lo que la envió. Entonces, confiando en eso, probablemente algunas van a escuchar algo que ya habían escuchado antes, pero el Señor manda su palabra y la va a seguir mandando hasta que haga la obra que Él quiere que haga en nosotras y por lo que la envió. Así que, miren, pensando en eso y como hijas de Dios, yo creo que, y quizás aún para aquellas que aún no deciden recibir la salvación que Dios nos da por gracia, quizás todos, ¿no? Deberíamos de saber quién es Dios y cómo es Él. Como hijas, porque debemos conocer cómo es nuestro Padre. Y las personas que rechazan este regalo de la salvación es porque, en verdad, si van a rechazar algo que el regalo más grande que alguien haya ofrecido jamás, deberían de saber o al menos de tratar de saber qué es lo que están rechazando o por qué lo están haciendo. Y quién es Dios, pues, cómo es Él. Estas preguntas la Biblia las responde con los nombres de Dios y con sus atributos. Así que en esta noche vamos a ver no todos, unos nombres de cómo la Biblia se refiere a Dios. Y, y aunque no lo vamos a ver todos en detalle, vamos a ver lo suficiente para saber por qué Él tiene esos nombres, ¿no? Saben que en la antigüedad los nombres revelaban alguna característica personal. No sé, por ejemplo, yo creo que la mayoría de ustedes recordarán la historia de Raquel y Lea, ¿verdad? Que tenían una disputa por el amor de Jacob. Y esto está en el capítulo 29 y 30 de Génesis. Y dice que Lea, siendo despreciada, ese Dios la bendice con un hijo y le pone por nombre Rubén, diciendo: el Señor ha visto mi aflicción, sin duda mi marido ahora me amará. En el hijo estaba declarando algo, ¿verdad? Que ella estaba viviendo. Y luego tiene otro, y luego tiene que le pone Simeón, y luego un tercero que le pone Leví. Y vuelve y dice: ahora mi marido se apegará a mí. Luego tuvo un cuarto hijo, y entonces dijo: esta vez alabaré al Señor. Y le puso por nombre Judá. Y así, por el otro lado, Raquel, o sea, que pasaba celos porque no podía tener hijos. Conocen, creo, la mayoría de la historia que le entrega a su sierva, a Jacob, y a través de ella tiene un hijo, ¿verdad? Y esta es una disputa que llevan, y le pone Dan, y le dijo: porque ciertamente yo soy yo mi voz y me ha vindicado. Y así hasta que llegan a Benjamín. Y la historia continúa y continúa. Esto es nada más para que nos hagamos una idea de lo importante que son los nombres, cómo nos dan identidad. Y así es con los nombres de Dios. Como les repito, en esta ocasión tomaremos solo algunos, que aunque no les vamos a analizar por completo, vamos a ver por qué el Señor se llama así. Y el primero que vamos a ver lo encontramos en Génesis, en el capítulo 22, el versículo 14, cuando dice que: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. La mayoría de nosotras conoce esta historia. Dios le pide una prueba a Abraham de dependencia absoluta, no una prueba cualquiera. Le pide que sacrifique a su propio hijo.
aquel en el cual Dios había dicho que daría una descendencia. Y aunque seguramente Abraham no podía entender todo lo que estaba sucediendo, estaba dispuesto a llevar a cabo el sacrificio. Llega al lugar, prepara el altar. Cuando todo está listo, Dios, sabiendo que Abraham es sincero, que quería obedecerle, le dice, no extiendas la mano en el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me rehusaste a tu único hijo. Entonces, ven, Dios detuvo la mano de Abraham y proveyó un sustituto, porque dice la escritura que Abraham alzó los ojos y miró un carnero que estaba trabado de los cuernos en un matorral y lo ofreció en lugar de su hijo. Dios no permitió este sacrificio, no permitió un sacrificio humano, pero cuando vino su hijo al mundo, le envió a morir a una cruz. Por eso el apóstol Pablo dice en la carta a los romanos, en versículo 32 del capítulo 8, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Ese es nuestro Dios proveedor. El Salmo 65, los versículos 9 al 13 dice, con tus cuidados fecundas la tierra y las colmas de abundancia. Los arroyos de Dios se llenan de agua para asegurarle trigo al pueblo. Así preparas el campo, empapas los surcos, nivelas los terrones, reblandece la tierra con la lluvia y bendice sus renuevos. Tú coronas el año con tus bondades y tus carretas se desbordan de abundancia. Reposan los prados del desierto. Las colinas se visten de alegría, pobladas de rebaño las praderas y cubiertos los valles de trigales. Cantan y lanzan voces de alegría. Cuando usted lee este salmo, vemos a un Dios proveedor que provee para todos. Y sabe que vivimos en un tiempo en donde la economía familiar se ve en apuros, donde los artículos que necesitamos para subsistir cada día suben de precio, donde el desempleo que está a la orden del día, es donde el bolsillo nuestro está siendo constantemente golpeado. Pese a todo eso, todo hijo de Dios debe y tiene que creer en la promesa de que Jehová proveerá. Jehová Jireh, como se dice en hebreo, es decir, nuestro Dios proveedor, porque no podemos negar tampoco que cuando la escasez azota nuestra vida, muchas veces nos olvidamos de esta promesa. Buscamos por todos los medios habidos y por haber el salir de esta situación, buscando ayuda por donde quiera, aun cuando sabemos que Dios es nuestro proveedor. Pero se necesita fe, fe para creer en esta promesa. Cuando la duda llegue a nuestras mentes, tenemos que hacerla a un lado y creer que a pesar de que no vemos una clara respuesta, Dios está en control. Debemos seguir clamando a pesar de que todo podría a nuestro alrededor decir que no será posible. No dejemos de creer, porque cuando menos sintamos de la forma que tal vez menos lo esperemos, Dios nos bendecirá. Saben que este salmo que les acabo de leer, estos versículos, Dios dice que con sus cuidados fecunda la tierra y la colma de abundancia. Yo estoy convencida que Dios provee lo necesario para todos, pero que muchas veces los que tenemos un poquito extra, nos quedamos con eso extra, en lugar de compartirlo con los que están necesitando, con los que, o hay personas que acaparan o que hacen de todo un negocio, sin importar las consecuencias. Y de todo eso daremos cuenta un día a nuestro Señor. Así que, ¿quién es nuestro Dios? Dios es el que provee, Jehová nuestro proveedor. Luego hay otro nombre del Señor en Éxodo, el capítulo 15, los versículos 25 y 26. Ahí dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol.
y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Dios dijo: si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos y das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. La provisión de alimento y las cosas importantes para vivir nuestras vidas cotidianas es necesaria. También es necesaria la sanidad. Es decir, una vida sin sobresaltos o una vida que no produzca una tensión física. Pero la sanidad es un término muy amplio y aún es mucho más amplio en las escrituras. Este versículo de yo soy tu sanador, ¿cómo llegamos ahí? Yo igual pienso que la mayoría de nosotras conoce la historia. El pueblo de Dios, Dios mismo lo había librado de Egipto. Era un pueblo enorme, una cantidad muy grande de personas que vienen caminando, saliendo al desierto y llegan, salen de Egipto y llegan al desierto y el pueblo necesita agua para beber. Y llegan a un lugar y no pueden beber las aguas de ahí porque son amargas. Dice la Biblia que eran amargas y le pusieron por nombre Mara. Y cuando el pueblo de Israel se encuentra con el conflicto, con las dificultades, con las aguas que no puede beber, no, porque no pueden, ¿verdad?, apagar la sed. O sea, ¿qué es lo que hacen? Murmuran contra Moisés, diciendo y reclamando, ahora, ¿qué vamos a beber? Dios los había conducido hasta ahí, los había sacado con mano poderosa y estaban ahí en el desierto. Y ahora lo que el pueblo debió de haber hecho, pienso, era, en lugar de murmurar, era clamar al Señor, ¿verdad? Pero no fue así. Conocemos de su actitud. Pero Moisés clama al Señor y el Señor le muestra un árbol y echa ese árbol en las aguas y las aguas se endulzan. Si estas personas hubieran perecido, hubieran muerto sin agua para beber, pero Dios sanó las aguas y los liberó de la muerte. Y lo más interesante, saben, en este caso es que Dios mismo es el que dice, yo soy Jehová tu sanador. No es como en el caso anterior que Abraham dijo, Dios proveerá. Aquí Jehová les está diciendo, yo soy tu sanador. Es el mismo Dios que está hablando de sí mismo. Y dice, porque yo sé que quizás usted, al igual que yo, se pregunte, ¿Dios siempre sana? Si Él es nuestro sanador, ¿por qué oramos y pidiendo mejoría física por nuestros seres queridos y no mejoran? O por el contrario, se ponen peor o algunos se van al encuentro con el Señor, al encuentro con nuestro Creador. ¿Recuerda usted el capítulo 53 de Isaías? Este capítulo y estos versículos seguramente que muchos de nosotros los hemos usado al orar por sanidad física, por nuestros familiares, por nuestros hermanos o amigos. Los versículos 4 y 5 dicen, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de la paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Lo primero que la palabra de Dios nos enseña es que Dios sana espiritualmente. Él trata el pecado como una enfermedad mortal, como una enfermedad que no tiene remedio, que conduce a la muerte. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y se llama a sí mismo Jehová, tu sanador, Jehová el que sana, se manifiesta en forma especial, curando la enfermedad espiritual del mundo.
En Isaías, este capítulo 53, los versículos antes del 3 al 7, dice que Dios cargó en su Hijo, en la cruz del Calvario, el pecado nuestro, mi pecado, el suyo, el de todos, que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y esta sanidad no es parcial, es completa, es total. El Salmo 103 dice que Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que nos rescata del hoyo, de la fosa de nuestra vida, el que nos corona de favores y de misericordia. Si leemos esto y miramos la obra de la cruz, nos damos cuenta que sí, efectivamente Dios nos sana, que estábamos condenados a la muerte, pero Dios nos da una vida nueva a través de Jesucristo. Sí, probablemente nos sane de algunas enfermedades físicas porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Pero de lo que podemos estar siempre, siempre seguras es que Dios es nuestro sanador. Él nos sana del pecado, Él nos da una vida nueva, de la dimensión de la vida eterna. Porque Jehová es nuestro sanador. Él es nuestro Dios, nuestro sanador. En el siguiente, otro de los nombres que vamos a ver, así en cortito, porque les aseguro que podríamos pasar todo el año hablando de cada uno de los nombres del Señor, de sus atributos y cada una de esas cosas de cómo Él se manifiesta para nosotros, a favor nuestro. Este que quiero mencionarles está en Éxodo, el capítulo 17, los versículos 15 y 16. Y dice, Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Este versículo lo encontramos al final del relato de la batalla de Amalek contra el pueblo de Dios. Amalek vino y atacó al pueblo de Dios por detrás. Si usted se imagina al pueblo, como les decía, miles y miles marchando, ¿no? Muchas personas, es de esperar que los que vayan al final sean los menos ágiles, los más débiles. Y a esos mató Amalek. Entonces comenzó una batalla con el pueblo de Dios. Dios, por intervención divina, Dios interviene y ellos ganan la batalla. Dice el relato que en unos versículos antes, Moisés sube al monte y ora al Señor. Y él levantaba sus manos y su vara. Y cuando Moisés levantaba la vara, el pueblo de Dios vencía sobre los amalecitas. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, los amalecitas prevalecían. Entonces, dice el relato que Ur y Araón ponen una piedra y Moisés se sienta y cada uno le sostiene las manos. Esto es trabajo en equipo. Dios estaba obrando, estaba haciendo una intervención divina, pero ellos estaban trabajando en equipo. Solo imagínense la escena. Están todos ahí, están Josué peleando ahí abajo, y él cansado, levanta sus manos, ora al Señor, pero como todos, ¿no? Las fuerzas desfallecen. Viene la solución, trabajar juntos, le sostienen las manos, ganan la batalla, Dios les da la victoria. Y a causa de esa bendición y en agradecimiento, Moisés levanta un altar y lo llama Jehová Nisi. Jehová es mi bandera. La victoria de un pueblo alrededor de su bandera, que es el Señor mismo. La bandera, pienso que muchos sabemos que es un símbolo que identifica lo que somos o a quién pertenecemos, al lugar que pertenecemos.
Una bandera nacional, por ejemplo, representa a un país. ¿Cuál es la bandera que levantamos nosotros? ¿A quién pertenecemos? Dice Juan 1:12 que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Es Jehová nuestra bandera? ¿Es Él nuestro estandarte? ¿Es a Él a quien levantamos? Podemos decir en cualquier lugar donde estemos y representar al Señor que es nuestro Salvador. Quiero hablarles acerca de otro nombre de Dios, así de manera cortita. Y este lo encontramos en Jueces 6:24. Y dice, edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. También este versículo en esta historia se da después de un tiempo de opresión. El pueblo no soportaba más. Estaba siendo oprimido por los madianitas a tal grado que se había ido, se había escondido entre los montes. Y Dios, que está atento al clamor de su pueblo, porque ellos clamaron al Señor cuando ya no soportaron más, se le presenta a Gedeón. Dice la escritura que el ángel de Jehová se le presenta, uno de los jueces. Y Gedeón, lleno de temor, porque sabía lo que significaba estar delante del ángel de Jehová y verle cara a cara, como dice el versículo anterior, el versículo 22, dice, pero Jehová en el versículo 23 le dice, paz, paz a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Saben que el Señor Jesús nos dice a nosotras, la paz os dejo, mi paz os doy? Jesucristo vino y hizo dos cosas con la paz. Primero, para dejar la paz. Y en segundo, para dar la paz. Cristo vino para remover el obstáculo de separación que impedía la paz con Dios. En Juan 1:29 dice que este es el Cordero de Dios, el pecado del mundo. Esta es la gran realidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Cordero, el que quitó el pecado del mundo y hizo la paz. Esta paz que Dios tiene, que Él puede otorgar, se hace evidente en la salvación, en esta salvación que Cristo nos da. Y se hace evidente en cómo restaura su relación con nosotros, cómo restaura esa relación de Dios con nosotros. Porque recuerda Romanos 5:1 que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Saben, en un mundo donde la inquietud ha invadido nuestro alrededor, donde la inquietud se ha adueñado de la sociedad, gozamos nosotros de este Dios de paz, de este Jehová Shalom. Podemos nosotros sinceramente decir que disfrutamos de la paz que da nuestro Señor. Podemos ver a nuestro alrededor y decir que estamos descansando en esa paz que Él nos da, esa paz que Él dijo, mi paz os dejo, mi paz, la paz de Él nos la dio. Podemos decir nosotras que estamos disfrutando de esa paz del Señor. Sabe que otro de los nombres, como la Biblia, la palabra de Dios lo identifica a su creador, al que la escribió. Lo encontramos en el Salmo 23.
¿Quién no conoce el Salmo 23? ¿Quién no lo ha leído muchas veces? ¿Quién no siente un profundo consuelo en sus palabras? ¿Quién no descansa en él? ¿Sabe? Este salmo contiene el nombre de Dios. Jehová es mi pastor. Jehová pastor, y en hebreo que yo no me atrevo ni a pronunciar, pero es como Yahweh Roy. Y se anima a leerlo conmigo, ahí en silencio, porque bueno, todo está en silencio. Pero no lo lea como en prosa o no lo recite como se lo sabe de memoria. Léalo en su corazón, con la mente abierta que el Señor nos da, que Él es nuestro pastor. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Ungiste mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. A ver, David, que conocía lo que es ser un pastor, él que se enfrentó valientemente con las fieras para defender a las ovejas, se da cuenta que Dios es su pastor. Y cuida de él como él cuida de esas ovejas, como David cuidaba de esas ovejas indefensas, incapaces de cuidar de sí mismas, de esas ovejas que sin un pastor estarían vulnerables a las fieras, a que se las devoren, así como nada. Y volvemos a lo mismo. Nuestro Dios presenta y ejemplifica de la mejor manera al buen pastor en nuestro Señor Jesucristo. No solo como pastor que cuida de las ovejas, sino como aquel único capaz de entregar su vida por ellas. Juan, el capítulo 10, versículos del 11 al 15 dice, yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Los que conocemos al buen pastor podemos vivir confiados. Nosotras que conocemos al buen pastor podemos vivir confiadas, en completa paz, porque, porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. En los momentos en que no puedo más, Él me llevará junto a aguas de reposo. Cuando mi alma, todo mi ser está sufriendo por el dolor de la enfermedad, por la pérdida de seres queridos, Él confrontará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. En la zozobra del día a día, en las sombras que llegan a nuestro alrededor, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu guía, tu mano, tu protección, tu cuidado están conmigo. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Nada nos faltará. Conocemos al buen pastor. Podemos en verdad decir genuinamente, estamos viviendo confiadas de su mano. Sabe que
Hay una escritura con la que yo la quiero dejar en esta noche y está en el capítulo 16 de Mateo. Dice la escritura que estando en Cesarea de Filipo, una región situada un poco al norte del mar de Galilea, el Señor Jesús y sus discípulos estaban ya en las condiciones perfectas, oportunas, para que Él comenzara a caminar hacia Jerusalén, donde nuestro Señor Jesucristo iba a entregarse en la cruz. Pero dice que antes de comenzar ese viaje, Él les hace unas preguntas a sus discípulos. Porque antes de comenzar ese viaje hacia Jerusalén, habían dos cosas que sus discípulos debían de entender y de tener bien claras. Debían de entender quién era Él, quién era Jesús, y debían de entender qué era lo que Él iba a hacer. Y estas dos siguen siendo como hijas de Dios, como cristianas. Estas dos cosas creo yo que siguen siendo para nosotras las que debemos de tener claras. Debemos de saber quién es Él y qué es lo que hizo por nosotros. ¿Sabe que el Señor Jesús les pregunta a ellos y les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Eso es el versículo 3. Y la respuesta a esa pregunta fue muy similar a lo que escuchamos hoy en día, aquí en el mundo acerca de Jesús, por así decirlo. Algunos pensaban que era profeta, algunos que era un gran personaje, otros que era una gran persona o un gran maestro. Así como hoy, ¿verdad? Que hay una gran variedad de puntos de vista sobre la persona de Jesús. Pero entonces, el Señor se dirige a sus apóstoles y seguramente yo me imagino que hasta los miraba y les miró directamente y les dice, ¿y ustedes quién dicen que son? En ese momento fue un momento decisivo. Fue un momento decisivo para los discípulos. Había llegado el momento de tomar esa decisión, de hacer una confesión. Y es también para nosotros. Cada día es un momento decisivo donde debemos de tomar la decisión, donde debemos reconocer si queremos poner a nuestro Señor Jesús como nuestra bandera, como nuestro estandarte. Ojalá que así como Pedro, que se atrevió y sin importarle lo que los demás estaban pensando, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ojalá que así nosotras hagamos siempre la decisión de hacer de Jesucristo nuestra bandera, de hacer de Él y de poder mostrar a todos los que estén a nuestro alrededor lo que Él está haciendo en nosotras y a través de nosotros. Que nos identifiquemos por lo que Él ha hecho, que podamos testificar de lo que hace en cada una de nosotras todo el tiempo, que podamos presentarle al mundo, al que sostiene todo en sus manos. Ojalá que así como Pedro cuando respondió, tú eres el Cristo, sin pensarlo, por revelación del Espíritu, que seamos nosotros y que todo el tiempo podamos decir, tú, Señor, eres el que dio la vida por nosotros, se entregó por nosotros y nosotros queremos servir. Hay mucho que podríamos hablar acerca de los nombres del Señor. Hay mucho que podríamos decir acerca de cada una de esas cosas de sus atributos, de cada una de esas manifestaciones de su gracia, de su amor y de su misericordia. Pero en esta noche, cuando Él les pregunte, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Es el profundo anhelo en mi corazón que todas podamos decir, tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien le servimos, a quien le amamos,
por quien estamos aquí, que un día estaremos en tu presencia para adorarte eternamente, porque Él es el que sanó la enfermedad del pecado, nos trajo la paz para con Dios y ahora podemos disfrutar de estos privilegios. Yo no sé si de las que aquí estamos todas conocemos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Yo no sé si todas hemos hecho esa confesión de fe. Si hay alguien que no lo ha hecho, es tan simple en verdad como reconocer que necesitamos que Él extienda su mano, nos agarre y nos saque de ese hoyo cenagoso. Es tan simple como decir, Señor, necesito tu perdón y quiero reconocerte como Salvador en mi vida. Vamos a orar para terminar la meditación de esta noche, dándole gracias al Señor por su palabra. Padre eterno, gracias te damos una vez más porque eres bueno, porque tú nos muestras, Señor, que tú tienes mucho más para cada una de nosotras. Ayúdanos, Señor, a poder descansar en ti en todo tiempo, a poder mirarte a ti, Señor, en toda circunstancia. Ayúdanos a agarrar las fuerzas en ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, porque solamente contigo podremos hacerlo. Te doy gracias por cada una de las que aquí estamos, Señor, y te suplico que si hay alguien que aún dentro de su corazón no te reconoce, Señor, como lo que eres, el Salvador y el dador de vida, te suplico que tu Espíritu haga la obra completa, Señor, y llegue y toque y llegue a morar, Señor, y como dice tu palabra, que sea uno. Nos quedamos en tus manos, te damos gracias una vez más porque podemos abrir tu palabra con libertad y por todas las cosas que tú nos muestras y nos enseñas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén.